libro de Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18. Saben que el día sábado, el día viernes por la noche estuvimos en el culto con los niños y hablábamos de que el mundo era de ellos, ¿no? Cuando Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, no se limpidáis, porque de los tales es el reino de los cielos, ¿no? Y el reino de los cielos, o sea, Dios vino a instaurar su reino aquí en la tierra. Entonces yo le llevo un planiferio y le digo: todo esto es de ustedes, porque todo esto fue Dios que nos preparó para ustedes, ¿no? Y estábamos orando ahí por las naciones, y me acerco a uno de los chicos, y a uno de los míos, y le digo: ¿qué fue lo que te habló el Señor? Y me dice: papá, Dios me llamó a México, ¿no? La vista la tenía, pero y digo yo: ¿cómo fue que Dios te habló? ¿Qué fue lo que sentiste? Y yo estaba orando, me dice, y yo sentí que Dios en mi corazón me llamó a México, ¿no? Y eso tiene que ver con el semillero que tenemos en la escuela bíblica, ¿no? Como dijo Laura hoy, estamos, en el caso de las maestras que están trabajando, lo saben, a quién están teniendo en sus aulas, ¿sí? Futuros pastores, maestros, misioneros, profetas, ¿sí? Qué importante es la labor de la escuela bíblica, ¿no? Y bueno, mañana vamos a echarlo un poquito, pero vamos a prepararnos para un campamento de niños para el año que viene, pensando en otro lugar, con una capacidad para niños de más de 50, porque cuando estábamos ahí, Dios me habló, yo dije a la hora, digo: tenemos que preparar un lugar, porque el año que viene van a ser más de 50 los chicos, los niños que van a ir al campamento. Entonces, saben que yo por ahí estoy re loco, ¿no? Pero de verdad yo por ahí estoy, pero mi mente está años, viajó a años, se trasladó a un futuro cercano, porque no es un futuro lejano, ¿no? Pero qué bueno que es moverse en esa visión. Qué bueno que es moverse en esa visión. Primera de Reyes, capítulo 18, voy a predicar porque si no voy a hablar de otra cosa. Capítulo 18, verso 41 dice: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas hacia el mar, y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. ¿Podés mirarte la mano, la palma de la mano, abrirla y mirarla? Así era la nube que veía el siervo de Elías, ¿no? Y él le dijo: ve y di acá, unce tu carro, y desciende para que la lluvia no te ataque. Y aconteció que estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo acá, vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. ¿Sí? ¿Saben que para entender un poquito esto que vamos a compartir en esta noche, tenemos que entender un poco el contexto de la historia? La Biblia dice que el pueblo de Israel estaba, ¿no? O construía otros dioses, otros altares. Por eso Dios levanta a un hombre, a un profeta, a Elías, ¿no? Y no solamente que el pueblo de Israel adoraba a otros dioses y levantaba a otros dioses, sino que el rey Acab y su mujer Jezabel, ¿sí? apañaban o apoyaban lo que el pueblo hacía. Incluso ellos levantaban, ¿no? y levantaban otros altares y otros ídolos. En la región el pueblo y los israelitas vivían todo lo que era de la agricultura. Por eso necesitaban que descienda lluvia de tanto en tanto para que puedan subsistir en todo lo que ellos estaban haciendo. Por eso adoraban a Baal. Baal es el dios de la lluvia, el dios de la meteorología, podríamos decir, ¿no? El que manejaba, o la entidad que manejaba todo lo que tenía que ver
con las cosechas, para que saliera, para que cayera rocío por la noche, para que lloviera de vez en cuando. Por eso ellos, con permiso y aprobación, y no solamente la aprobación, sino con los mismos reyes también lo hacían. Entonces, como el pueblo estaba en este estado de corrupción constante, de prostitución constante, porque lo que habla, cuando ustedes se meten en las historias de los profetas menores, van a hablar que Dios en el libro de Oseas trata al pueblo de Israel como si fuese una prostituta, que se va con otros hombres y como que lo engaña a Dios, ¿no? Y de esto se trataba un poco. El pueblo adoraba a otros dioses, se postraba o hacía altares a otros dioses antes que a Dios. Por eso Dios levanta a este profeta, a Elías, y declara algo tan particular para el pueblo en ese momento, que declara una sequía. Por 3 años, ¿no? Dios le habla a Elías para que profetice. Por 3 años no iba a llover en Israel. 3 años de sequía, 3 años donde la tierra no iba a dar fruto, o todo lo que intentara fructificar en ese tiempo iba a morir, porque no había lluvia. Incluso no había lluvia. Los estanques se habían secado, y aún las aguas subterráneas también habían dejado de fluir. Había una sequía total, completa, ¿no? Por causa de la idolatría, por causa de lo que el pueblo había hecho, y por esta causa, por esta prostitución espiritual, le podríamos decir. Dios lo que hizo fue que el pueblo entrara en un periodo de crisis, en un periodo de sequía. Nosotros hace un tiempo atrás, creo que fue el verano pasado, sé lo que hiciste el verano pasado ahí en la película, ¿no? Tuvimos un periodo que fue la época de la niña, ¿no? Que se le habla en la jerga meteorológica, que fue un periodo de sequía. ¿Recuerdan el verano pasado? El verano donde no llovía, donde todo lo que vos plantabas, aquellos que teníamos quinta en ese momento, todo lo que uno plantaba se secaba, porque no había forma, donde la tierra estaba seca. Yo recuerdo que levantaba la selga, no la selga, la otra que es parecida, la espinaca, ¿no? La levantaba porque se había secado y levantaba, y la tierra estaba completamente seca, ¿no? Todo lo que uno sembraba se secaba. Hoy este verano, 2024, estamos bajo el fenómeno del Niño, ¿no? Donde hay más humedad, donde las lluvias son más constantes, donde los ríos han crecido. Pero hace un año atrás nosotros vivimos una experiencia en esta zona que fue una experiencia de sequía. Un tiempo donde parecía que, no sé, que el sol iba a arrastrar la tierra en ese momento, ¿no? Ahora yo te pregunto, ¿han experimentado alguna vez alguna sequía espiritual? ¿Han estado secos? No solamente de los bolsillos, ¿no? Pero una sequía espiritual, ¿no? Una sequía que parece que no tiene un tiempo de caducidad, un tiempo de fin, un tiempo donde voy a decir, bueno, el verano que viene va a ser distinto, o Dios a partir del año que viene me va a bendecir, o va a abrir las puertas del trabajo. Yo recuerdo en una oportunidad, antes de entrar a trabajar en Sideral, no sé cuántas revisaciones médicas o cuántas entrevistas de trabajo hice para el Techín, pero no recuerdo, ¿sí? Me acuerdo, lo que sí recuerdo que una vez tuve que juntar moneditas para el colectivo para ir a una revisación médica, y no quedaba. No me daba, no el psicotécnico, porque soy muy inteligente. No quedaba con la revisación médica, porque había algo que siempre que estaba con el problema de diabetes, con el problema de salud, que siempre me rechazaban por una cuestión cada vez que hacía la revisación médica, ¿no? Y estuve prácticamente, fue un periodo de 3 años, más o menos, de una sequía total, de una sequía espiritual. De una sequía que voy a decir, pero todo lo que fuimos, de los 20 que me hicieron la entrevista, 19 entraron menos 1. ¿Y quién era ese 1? Yo. ¿Sí? De los 20 que éramos, 19 entraban, ¿no? Y porque vos cuando estás ahí, ¿no? Con todos los que están en la misma situación que vos te pasás el contacto, y vos decís, bueno, si te llaman a avisarme, ¿no? Y todos me decían, sí, me llamaron, bueno, ya me van a llamar, y quedaba que ya me iban a llamar, ¿no? Después de ese periodo, Dios acomodó las cosas de tal manera para que yo pudiera entrar a trabajar en Sideral, ¿no?
y después de 5 años quedar efectivo. Pero no fue fácil, fue un proceso, un tiempo de sequía, un tiempo de frustración, un tiempo donde vos tenés que aprender a depender de Dios, un tiempo donde no hay nada, ¿no? Y en absoluto, donde la tierra está seca, donde donde no hay, incluso hasta uno puede perder en ese periodo de sequía hasta la esperanza de que algo mejor va a venir, ¿no? Más cuando uno ya tiene el sabor amargo de la frustración, más cuando uno ha saboreado o ha vivido un proceso de frustración, ¿no? El problema no es la sequía, ni el problema, ¿no? Como dice Arjona en la canción, tampoco es el tiempo que dure la sequía. El problema es tu actitud y mi actitud hacia la sequía. Porque el pueblo de Israel estaba viviendo o sufriendo una sequía porque se lo merecía. Estaba teniendo un periodo de crisis, porque no solamente era una crisis que ellos no tenían para comer, era una crisis económica de la nación, porque la nación entera, toda, estaba en crisis porque estaban en una sequía. No había lluvia, los cielos no se habían abierto para llover. Vos imagínate que vos te levantabas a la mañana y veías el cielo celeste completo, no había una sola nubecita dando vuelta. Había una crisis, un periodo de crisis, ¿sí? En el pueblo. Vuelvo a repetirte, el problema no es la sequía, el problema no es cuánto dura la sequía, el problema es tu actitud frente a esa sequía, porque todos en algún momento de nuestra vida vamos a pasar por una sequía. Yo recuerdo un campamento que hicimos en el camping Labón. Soledad y vos se van a acordar seguramente, ¿no? Estábamos haciendo los juegos y de repente se vino una tormenta. Y nosotros estábamos, el sector de carpa estaba por un lado, nosotros estábamos jugando por el otro, y donde estábamos nosotros estaba el sol a pleno, pero mirábamos donde estaba la carpa y estaba lloviendo como loco. Entonces voy a decir, un chaparrón cayó por la prueba y estábamos en el mismo camping, y acá estábamos jugando y no nos habíamos mojado. Pero cuando fuimos al sector de campa, toda la ropa que había quedado fuera, todo se había mojado. Entonces a veces estamos así, vos decís, está lloviendo en tu vecino, ¿no? Cuando salís al patio de tu casa no tenés ni siquiera para una ropa con queso, y saliste al patio de tu casa y sentís el olor de la gloria, chichulín, rosquita, riñones, y todo ese olor que sube como olor fragante a la persona. ¿No? Y vos decís, está lloviendo por otro lado, pero en casa no. Algo está sucediendo en la vida del otro y en mi casa no. Incluso acá vos venís a la iglesia y vos decís, Dios está obrando en el otro y te pones contento porque tu hermano, no envidias ni nada por el estilo, pero te das cuenta que en tu situación Dios todavía sigue teniendo una sequía preparada para vos. Y vuelvo a repetir lo que te dije hace un rato, el problema no es la sequía, el problema no es cuánto dura la sequía, el problema es tu actitud frente a esa sequía. Porque todos en algún momento de nuestra vida nos vamos a tener que enfrentar a esa sequía. Por consecuencia de nuestros propios errores o porque Dios ahorita nos dice, bueno muchachos, es hora de aprender otra materia, ¿sí? Es hora de pasar de grado y que aprendan, ¿sí? Y que en algún momento de su vida hablen de alguna sequía, ¿no? Hablen de alguna de las cosas que Dios va a hacer. Porque si ustedes quieren hablar de prosperidad, para hablar de prosperidad primero tienen que estar pasando escasez. Si vos querés hablar de un Dios que prospera, primero tenés que pasar escasez, porque en medio de tu escasez vos vas a ver las manos poderosas de Dios. Si vos vas a hablar de un Dios que sana, primero algo te tiene que doler. Algo te tuvo que haber pasado para ver la provisión de Dios, para ver cómo Dios puso su mano de sanidad en tu cuerpo. ¿No? Porque así, de esa manera trabaja Dios. No es que vamos a hablar por hablar. No, vamos a hablar con fundamento, con experiencia. Yo estoy por cumplir ahora 25 años, dentro de 2 semanas, ¿no? Lo voy a cumplir 45, ¿no? Creo que 2 semanas. ¿2 semanas? Sí, estamos, ¿no? Más o menos. Voy a cumplir 45 años. Estoy más, ya pasé la línea de la mitad del viaje, ¿no?
Ya la pasé, ya le llevo 5 años. La Biblia dice que hasta los 70 podemos vivir, de los 70 en adelante son años regalados. O sea que ya pasé la línea, ya pasé la mitad de mi vida. Pero me he dado cuenta que todas las experiencias que he vivido, yo hablaba un poco, ¿no?, del campamento de niño y hablaba con Laura un poco, pero yo digo, yo no era así, yo me enojaba con todo y no disfrutaba. Los que me conocen antes saben que no soy ni la mitad de lo que era, ni literalmente. Pero no, algo pasó, algo Dios modificó, algo Dios cambió en mi vida, pero lo cambió en procesos, en circunstancias y en sequías, ¿no? Lo cambió. Ahora yo quiero abrir una brecha, ¿no?, y mostrar dos posturas. Una del rey Acab y otra de Elías. Dice la Biblia que el rey Acab, en medio de esta sequía, por orden de Elías, no se fue a beber y a comer, a hacer una fiesta. Estaba en medio de una fiesta, ¿no? ¿Cuántos, en medio de una sequía, volvemos a hacer cosas que no teníamos que hacer? ¿Cuántos, por decepción, o por frustración, o por desánimo, volvemos a hacer cosas que no teníamos que hacer? De decir, no me voy a congregar, hoy no voy a ir a la iglesia, hoy no voy a hacer esto, porque estoy pasando una sequía. Y querés fundamentar, ¿no? Querés fundamentar tu decisión o tu determinación con tu sequía. ¿Cuántos, en medio de un problema, en medio de una dificultad, en medio de una sequía, le dimos la espalda a Dios? Ah, Dios no me escucha, Dios me dice al otro, a mí no. Dios obra a favor del otro, no a favor mío, entonces le voy a dar la espalda a Dios. A Dios no me provee, no voy a la iglesia. A Dios no va a hacer esto conmigo, no le voy a servir. A Dios va a poner un hermano para tratarme a mí, porque sí, mirá el que tenés al lado, y lo va a poner a tu hermano. Al peor de todo, al que no lo tragás, al que parece que lo tenés ahí como el chicle, ¿no? Que no lo puedes tragar. Lo masticaba, pero si no lo puedo tragar. A ese Dios lo va a poner para pulirte, para trabajar tu carácter, para formarte, para ver si te enojas o no te enojas, para ver qué es lo que vas a hacer, porque en medio de tu sequía es donde nosotros decimos una cosa: cuando tenés calor, ¿cómo estás? Insoportable. No querés que yo por ahí esté sentado, no es que viene uno de los chicos, no, salí acá. No querés saber nada. Cuando hay una sequía, cuando hay un problema, cuando hay una crisis, no querés saber nada con nadie. Todo te molesta, estás irritable, insoportable. Sos la peor versión de vos cuando estás en medio de una sequía. El rey Acab estaba bebiendo, comiendo en una fiesta. El rey, que era el rey de Israel, era el primero que tendría que haber estado doblando su rodilla, buscando a Dios por el pueblo. Dice la Biblia que estaba en una fiesta, bien fiestero era el rey, y estaba ahí. Y Elías, dice la Biblia, que subió al monte Carmelo, dobló sus rodillas y se puso a orar. Lo primero que tenemos que aprender nosotros en tiempo de sequía es que tenemos que orar. 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 Porque la sequía espiritual a nosotros nos tiene que llevar a orar. Cuando estás en crisis, yo recuerdo, hemos estado en crisis económica donde no teníamos para comer, nos hemos juntado los 5 a orar y han venido a golpear la puerta y los cuervos han venido, ¿no? Y no han traído. Hemos visto la provisión de Dios en tiempos de enfermedad, en tiempos donde vos decís estamos mal, el cuerpo está mal y Dios ha provisto. Pero en tiempos de sequía hemos aprendido que tenemos que orar. Que orar es abrir nuestra boca y orar, preferir las cosas espirituales. Orar apasionadamente. Porque dice la Biblia que Elías sacrificó su cuerpo. Dice que él se puso de rodillas e inclinó su rostro hacia tierra. Se puso en una posición incómoda. Orar apasionadamente.
apasionadamente. Orar con desesperación. Dios, por favor. ¿No? ¿Vieron como el video? Rezar la arena. Dios te pido, dijo ella. Pero orar apasionadamente. Dios, por favor. Dios, hace algo. Dios, movete. Dios, por favor. Dios, actúa a favor de mi familia. Dios, hace algo con mis hijos. Dios, hace algo en esta situación. Dios, por favor. La sequía te tiene que llevar a orar. Y no, ahora mirá lo que te he saludado y decirle, y no a orar solo. Porque Elías subió con su criado al monte Carmelo. Él subió hasta una cierta parte y mandó a su criado a la cumbre, a la punta del monte, ¿no? Pero no oró solo. Y acá tienen que ver, acá hay otra cosa primordial que nosotros tenemos que entender. No somos llaneros solitarios. No estamos hechos para vivir solos. No estamos hechos para decir no necesito de nadie. Nadie se tiene que enterar. A veces confiamos más en la gente de afuera que en la gente de la casa. Y estoy hablando de la iglesia, que hay que buscar a alguien que te ayude a orar. Que ore con vos. Que doble sus rodillas y te ayude a clamar a Dios por tu situación. Porque un día vos te vas a quedar en el gozo y vas a mandar a otro a la cumbre. Y en otra ocasión vas a ir vos a la cumbre. Porque nos va a tocar a todos. A todos nos va a tocar. Entonces no hay llaneros, no estás solo, no estás sola, mentira. Ese es un mecanismo de defensa de tu mente lenta que quiere hacerte ver que todo está mal. Es un mecanismo, un pensamiento del infierno que el diablo quiere instalar en tu cabeza, haciéndote que no confíes en la gente que tenés alrededor tuyo. Es un pensamiento del infierno, porque si el diablo sabe que se puede instalar ese pensamiento y va a ser un pensamiento recurrente, los pensamientos recurrentes se vienen a instalar desde la mañana y no quieren salir de tu mente hasta la noche. Entonces, si el diablo logra instalar ese pensamiento, va a hacer que tomes decisiones equivocadas en medio de tu sequía y vuelvas al lugar de donde Dios te sacó y donde Dios te dijo, no vuelvas más. No lo vuelvas a hacer. No lo vuelvas a hacer. Entonces, si esos pensamientos se logran instalar, si Satanás logra instalar, por eso cuando hablábamos el otro día de las ovejas, ¿a quién va a atacar el lobo? A las ovejas. O la más vieja, o la más nuevita que son los recién nacidos, o las enfermas. ¿No? Entonces, si en medio de tu sequía vos estás siendo atacado por el diablo, o sos muy nuevito, o sos muy viejo ya con muchas mañas, vos estás enfermo. Hay una patología. Entonces, pensá ahora, ¿no? Soy viejo, soy nuevo, soy enfermo, ¿no? Una de las tres. Pero la sequía nos tiene que llevar a buscar a alguien de oración, a un compañero de milicia, a alguien que nos pueda hacer entender. Miren, Elías se subió al monte Carmelo, pero llegó hasta un cierto punto. El criado fue a la cumbre. El criado estaba en la punta. Alguien que está a un nivel superior, y no era el título, porque si vamos por título, por la jerarquía, Elías era el profeta. Sino entender que la persona que me va a ayudar a orar es una persona que ya pasó por esa sequía, ya la experimentó. Hablen con los ancianos y pregúntenle, ¿alguna vez viviste una cosa así? Sí, hablen de las inundaciones, por ejemplo. En el año tanto hubo una inundación, y pasó esto, y pasó lo otro. Y te van a hablar de la experiencia, de lo que ya han vivido. Ya se mojaron los pies, ya entró el agua a la casa, ya tuvieron que levantar los muebles, ya se le pudrieron algunas cosas. Ya saben cuándo va a crecer el río y cuándo no. O cuándo va a desbordar.
Entonces y en lo espiritual pasa exactamente lo mismo. Una sequía me tiene que llevar a mí a buscar a alguien de oración, que ya vivió ese proceso, que ya lo pasó, que ya está un poquito más adelante que yo. Debo obedecer en el silencio. Decí conmigo ahí. Segunda lección. Me tengo que accionar. Movete, dice que te habla. La sequía nos tiene que llevar a que nos accionemos. Me tengo que accionar. Tengo que hacer algo. Mientras Elías oraba, mandó a su criado a que se accione y le dijo: subí a la cumbre, mirá hacia el mar Mediterráneo y fíjate si hay algo que se vea por allá por el horizonte, a ver si va a llover. Y el tipo fue, hizo caso, obedeció en el silencio. Es fácil obedecer cuando tenés todo. Es fácil obedecer cuando todo te va bien. Ahora, qué difícil es obedecer en el silencio de Dios. ¿Y pero cómo Dios me va a hablar en el silencio? Sí, la Biblia sigue estando ahí, La Biblia sigue teniendo la misma, todo exactamente igual, Dios puede hacer silencio, sí, pero la Biblia te puede seguir hablando, sigue siendo palabra de Dios. Entonces, obedecer en el silencio, en los silencios de Dios. Porque a veces somos como los nenes caprichosos. Dame, quiero, Señor, no. Yo a veces, ¿saben lo que hago con los míos? Yo a veces estoy sentado ahí y el papá me da plata, porque yo como que estoy mirando el horizonte. Como que no lo escucho. Papá me da plata, hasta que se va. Hasta que se va y no le doy, ¿no? Porque yo opté por ignorarlo. A veces, ¿cuántas veces nosotros estamos así con Dios? Señor, dame, ¿no? Yo me acuerdo, ¿no? Está en la vaca de escudo. Yo me acuerdo que yo nací con el estudio. Yo salí al centro con mi mamá. Y yo le dije: mamá, quiero esto, ¿no? Me acuerdo atento de una bermuda así, ¿no? Quiero comprarme esto. No, tengo un esto. Comprame. Estaba así, ¿no? Hasta que me la compró. Pero cuando llegué a casa la ligué como en bolsa, ¿no? Pero el tipo andaba con la bermuda nueva. Pero a veces estamos así con Dios. Estamos pasando una sequía, entonces Dios es malo. ¿Vieron que cuando los hijos se enojan? Te odio. Yo soy el peor papá del mundo, ¿no? Y te lo dicen eso, porque no entienden. No aceptan un no por respuesta. O no aceptan el silencio. Los míos cuando estoy acá, ando por ahí, estoy sentado: papi, me da plata, papi, me da plata. Inmolado, ni siquiera con una muestra sabía mirar. Nada, y se tienen que ir. Y a veces nosotros estamos en la misma situación, y es obedecer en el silencio. La sequía nos tiene que llevar a obedecer a Dios en el silencio y entender que Dios no tiene nietos, tiene hijos. A los nietos se los malcría, a los hijos se les enseña, se los educa, se los forma. Le das valores, principios, herramientas para que se defiendan en la vida. Dios hace eso con nosotros. La sequía nos prepara para la abundancia. La sequía nos prepara para cuando viene la lluvia. La sequía te prepara para lo que Dios tiene delante. La sequía es la antesala a la lluvia de Dios, a la bendición de Dios. Pero si la sequía te aparta de Dios, no entendiste nada. No entendiste nada. Si en medio de la sequía el que está al lado tuyo fue utilizado por Dios para hacerte enojar, no entendiste nada. Porque cuando está todo bien no nos enojamos con nadie. Pero vos imaginate, estás en una sequía, tenés un problema económico, el monstruo que tenés al lado tuyo no te ayuda, la bruja que tenés al lado tuyo tampoco. Entonces tus hijos son un desastre. Y en eso sumale que viene alguien de acá y
te puso la trabita, querés explotar. No sabes para dónde correr. Que se agarre cuando explotás, ¿no? Y no entendiste, mirá lo que te pasa, no entendiste nada. Y por último, les digo a los chicos que me acompañan. Es creer. En la sequía tenés que tener fe. Tenés que creer. Porque la sequía, lo primero que quiere hacer es sacarte la esperanza y hacerte creer que vas a morir en esa situación, que de esa no vas a salir. Te da el golpe de gracia, la estocada final, el jaque mate en el ajedrez, donde no te permite tener ningún otro tipo de movimiento. El diablo sabe que se puede dar el golpe de gracia, esa estocada final, ¿no? Esa estocada cuando está el torero con el animal, con el toro, ¿no? Y clava su última espada, ¿no? Y la clava sobre un animal herido, ya cansado. Esa es la estocada final. Un animal que presentó batalla durante todo el evento, un animal que resistió, un animal que perdió mucha sangre, pero que el torero esperó para cansar al animal y para darle la estocada final. El diablo hace eso con nosotros. Nos quiere cansar, quiere llevarnos al límite para llegar un momento de decir, bueno, ya está listo, vamos a darle la estocada final, ese golpe de gracia, ese golpecito que te quitó toda la fuerza y que ya perdiste el conocimiento. Eso es lo que quiere hacer el diablo. Ahora nosotros, la sequía nos tiene que llevar a creer, a tener fe. No solamente a orar, no solamente a obedecer en el silencio y activarnos, sino a creer. Porque el día le dijo, andá y subí 7 veces más. Si se hubiese quedado con la primera afirmación del criado, que le dijo, no veo nada, no hay nada, ¿no? Se hubiese quedado con él, andá y subí 7 veces más. 7 veces más. Por eso la Biblia es clara cuando dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. Porque las cosas que se ven son temporales. Sino mirando nosotros las cosas que no se ven. Porque las que no se ven son eternas. Pero antes de eso el Señor, cuando le hablaba a los corintios, Pablo le decía, esta leve tribulación es momentánea. No va a durar para siempre, es momentánea. Pero produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, porque las que se ven son temporales, sino las que no se ven, esas que son eternas, que pasan la barrera del trono, que trascienden. Eso es lo que tenemos que ver. Por eso Hebreos capítulo 11, cuando el autor de Hebreos le habla y le dice que es la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y a veces nosotros queremos ir detrás de lo que vemos. A ver, ¿dónde está la bendición? ¿Dónde está la bendición? A ver, no la vas a ver, menso. Perdón la expresión, ¿no? No la vas a ver. Ahora, abrí tus ojos espirituales. Abrí tus ojos espirituales porque es ahí donde está la bendición. Pero ¿cómo abro los ojos espirituales? ¡Ora! Dobla tu rodilla. Y subí 7 veces el monte si es necesario, hasta
es suficiente. Eso es suficiente. Esa pequeña nube es suficiente, porque esa nube está trayendo olor a tierra mojada. Hoy tenemos pavimento, pero antes cuando esperábamos la lluvia, podíamos sentir cuando la lluvia estaba cerca, porque venía con la brisa, venía ese aroma a tierra mojada, y decíamos, se acerca el frescor. Se acerca la lluvia. Esa pequeña nube, ¿saben que cuando el criado fue y vio la nube, Elías ya había olido la tierra? Ya sabía que iba a llover. Porque cuando vos doblas tu rodilla, podés ver en lo espiritual y podés trascender la barrera del trono. Te adelantás en los tiempos. Te adelantás en los tiempos. Te adelantás en los tiempos. Elías le dijo al criado, andá y decirle acá que unce su carro porque lo va a agarrar la lluvia. ¿Y qué le pasó acá? Decí conmigo, lo agarró la lluvia. Porque en un momento dice que los cielos se oscurecieron. El cielo se encapotó. Empezaron a escucharse los sonidos de los truenos que anunciaban el agua que venía. Que anunciaban el agua que venía. Eso es fe. Que tu crisis, que tu sequía te encuentre parado, firme y con fe. Con fe, sabiendo que lo que Dios dijo lo va a cumplir, porque Dios no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él dijo se va a cumplir. Sus promesas son sí y amén. Sus promesas son sí y amén. Ponete de pie, por favor. ¿Saben que una vez, en medio de mi sequía, estaba orando? Y en medio de mi sequía económica, y yo le decía a la hora, la lluvia se viene. Y saben que una vez, y está ese testigo, le dije, hoy recibimos, pero cuando Dios empiece a mandar su lluvia, vamos a dar. Y vamos a, por eso no tenemos problema cuando decimos, hay alguien que le falta algo, bueno, vamos a juntar y le vamos a dar. Hay que ofrendar para esto, pero vamos a darlo. Porque si no es nuestro. No es nuestro. Dios nos dio en medio de la sequía, Dios proveyó. Entonces, cuando un día yo le dije, Señor, un día quiero estar del otro lado. Un día quiero estar de aquellos que reciben para poder dar. En medio de problemas de salud, donde no podía moverme, donde me dolía todo, seguí sirviendo a Dios en todas las áreas de mi vida. Pero un día le dije, Señor, yo quiero estar del otro lado. Quiero ser de aquellos que también cuentan de cómo vos sanaste, de cómo vos restauraste el cuerpo. ¿Saben qué es eso? Es fe. Es subir al Monte Carmelo, doblar las rodillas. Mientras todos los demás están en fiesta, Dios te quiere a vos doblando las rodillas. Y que te acciones en el silencio de Dios. Dios no responde, yo voy a accionar. Dios no responde, yo voy a accionar. Que seas como Jacob, que me quedó el ángel. No me voy a ir hasta que me bendigas. No te voy a dejar hasta que me bendigas. ¿Saben cuántas veces en los altares he estado roto y le he dicho, Señor, no me voy acá hasta que me hables? No me voy acá hasta que me toques. No me muevo de acá hasta que me des dirección. Las noches que he pasado pidiendo este lugar, dando vueltas por las madrugadas, orando a Dios, llorando, roto por circunstancias y pidiéndole a Dios que actúe en medio de la sequía. Entonces yo te hablo de un lugar de autoridad, sé lo que es la sequía, pero también te digo, sé lo que es el olor a tierra mojada. Cuando el agua viene, cuando la lluvia de Dios viene, cuando esa bendición de Dios ya fue soltada en los cielos. Porque ¿sabes qué? Hay un regalo de Dios en los cielos que fue soltado para vos, tiene tu nombre, pero a veces hay oposición.
disposición. Y ese regalo que uno me sabe dónde vas a pelear vos, en oración. Ahí es donde Dios te quiere. En oración, ahí es donde vos peleas, esa es tu mejor batalla. Llevar al enemigo a tu mejor terreno. Pelear ahí, donde sabés que tenés la victoria asegurada. Donde sabés que tenés la victoria asegurada. Agarrarlo de ese lado ahí, sacudirlo un poco y decir, Dios te está hablando a vos. Ahora les preguntaré de vuelta, ¿cómo está tu sequía? Traerlo para acá para el altar, vamos a hacerlo en el altar al Señor hoy.